Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Estamos de vuelta hoy, primer día de este marzo, que se viene cargado de noticias, informaciones, todo. Estamos acá haciendo una nueva edición de este programa de Fundación Crate. El día de hoy queremos abordar una temática que nunca está de más tener conocimiento, que son las estrategias para fomentar las competencias vinculares en la relación materno-filial. Para esto tenemos dos invitadas que vienen desde Curicó, particularmente del PRM Ayun. A mi lado está Daniela Cornejo, trabajadora social. Daniela, buenos días. Buenos días. Y también la psicóloga y jefe técnico del PRM Ayun, Valeria Grandón. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿bien y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo está la comuna de Curicó? Bien, con hartas novedades. Retorno a clase, complejo. Claro. Esos son los clásicos de este mes, volver de vacaciones. Y ustedes vienen volviendo de vacaciones, además. Así que, bueno, comencemos a abordar esta temática. Son las 11:10 y partimos por introducirnos un poco a esta temática que tiene un gran título. Primero, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes como profesionales para que nos puedan explicar a nosotros los terrestres qué son las competencias vinculares? Ya, a ver, primero que todas, las competencias vinculares podemos entenderla como el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas cotidianas dirigidas siempre a promover un estilo de crianza o un apego seguro. La idea es siempre fomentar el adecuado desarrollo socioemocional en los niños y niñas. Ese es como el objetivo principal, de que los niños logren regular sus emociones, logren estar más estables. Dentro de esto es importante que los padres, las madres puedan tener ciertas prácticas o ciertos componentes que incluyen las competencias vinculares, en donde podemos encontrar la mentalización, la sensibilidad parental, la calidez emocional, el involucramiento parental y en la medida que estos indicadores, estas competencias estén, los niños van a poder valga la redundancia, vincularse de manera positiva o favorable con su adulto significativo, y eso va a contribuir al desarrollo socioemocional adecuado para ellos, acorde a la etapa evolutiva también en la que se encuentran. ¿Cómo relacionamos estas competencias vinculares al trato materno-filial? Mira, estas competencias las podemos relacionar mediante las prácticas de crianza socioemocionales que se esperan de que se genere en la diada marento-filial, tales como, por ejemplo, conductas visuales, verbales, afectivas, que se usan para involucrar a los niños en el intercambio personal. Por ejemplo, cuando los adultos son capaces de ver la necesidad que un niño necesita o requiere una caricia, un beso, un abrazo, un contacto lúdico, un juego acorde a la etapa en la que se encuentran, la escucha, la cercanía o el solo hecho de que esté presente físicamente y logre empatizar con él, ya podemos ver que se están relacionando de manera acorde, y eso ya es está contribuyendo al trato marento-filial. Ustedes mencionaban unos términos que yo voy a destacar: prácticas cotidianas, prácticas esperables. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas competencias vinculares relacionadas a estas prácticas cotidianas que son esperables? ¿Ya? Y destaco esperables porque hay muchas veces no todas las personas tienen las mismas habilidades. Entonces uno puede tener una práctica, bueno, puede esperar algo de una persona, pero que quizás por su crianza puede ser, no sé, no es así. ¿Qué factores influyen en todo esto? Bueno, afecta claramente cuál es la crianza que tuvo el padre o la madre, en este caso el adulto responsable del niño. O sea, cuáles fueron sus competencias parentales que fueron entregadas, que tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilidad parental que a él le entregaron cuando era pequeño, y qué es lo que a él le sirve, por ejemplo, que toma como positivo desde su crianza para así replicarla con su hijo o con el niño que está a cargo.
Así como también tener apertura o ser consciente de cuándo pueden estar haciendo algo de manera errónea y tener la capacidad de tal vez solicitar ayuda en la medida que ellos, si bien pueden estar, como dice la palabra, vinculándose de manera cotidiana, no siempre eso va a ser efectivo o eficaz para la competencia propiamente tal. Claro, nosotros en el PRM, generalmente en el ámbito familiar nos orientamos principalmente en cuáles son las carencias que el adulto posee o cuáles son las dificultades que él tuvo desde la infancia, o sea, y todo un recorrido que se llama desde las narrativas, que nosotros comenzamos como interiorizarnos un poquito cuáles han sido sus dolores y desde ahí comenzar un poquito el trabajo desde construir un mejor bienestar para el niño. Claro, porque todo radica, como lo mencionabas anteriormente, en el tipo de crianza, en las competencias parentales que ellos han adquirido. Muchas familias normalizan, por poner un ejemplo, la violencia y lo ven como algo a replicar, y si sus padres lo golpearon cuando niños, ellos tienden a hacer lo mismo con sus hijos, y ahí es la idea hacer el corte para que eso no vuelva a ocurrir. Incluso en este tiempo uno toma el teléfono, ve los memes y dicen, uno clásico, a mí me pegaban y no salí, no me acuerdo el término preciso, pero normalizando que el golpe, aunque sea un golpe en la cabeza, es algo normal, cosa que no lo es. Dentro de este mundo de la estrategia de competencias vinculares, existe la regulación emocional y conductual. ¿Cuáles son estas? Claro, la regulación emocional podemos entenderla como toda estrategia dirigida a mantener o suprimir un estado afectivo en curso. Puede ser como la estrategia que contribuye a que los niños identifiquen también sus emociones a fin de darle nombre y reaccionar a los estímulos que éstas generen. O sea, la idea principalmente es que el niño reconozca qué es lo que está sintiendo, logre nombrar la emoción, si es que está triste, si es que está feliz, y cuáles son las reacciones a raíz de ello. Así también, directamente relacionado con las competencias vinculares, podemos darnos cuenta de que no necesariamente la regulación implica el que el adulto reconozca una emoción que el niño está verbalizando, sino que también existen conductas que los adultos invisibilizan, y eso en el fondo va, como tú decías, normalizando ciertos patrones. Entonces, dentro de las competencias, lo que trabajamos en el PRM es que el adulto logre involucrarse y logre ser sensible con las necesidades de los niños, y que ellos puedan en el fondo llegar a expresar de manera verbal sus emociones, o que ellos también reconozcan cuando un niño, por ejemplo, hace una pataleta, a qué se debe y qué emoción está inmersa en esa pataleta que el niño está realizando. ¿Cómo afecta las competencias que han tenido los padres, las competencias vinculares, ya sea buenas o malas, en la regulación emocional? ¿Cómo expresan los niños sus emociones en relación a las competencias o al tipo de crianza que ellos han tenido? Afecta directamente. De hecho, siempre en las sesiones nosotros tratamos de hacer una socioeducación emocional principalmente con los padres, porque la idea es que ellos comiencen a identificar sus propias emociones para así demostrarle a los niños cuál es el ejemplo a seguir. O sea, que si yo soy padre también puedo estar triste, también puedo estar feliz. O sea, el niño tiene que saber que su padre experimenta las mismas emociones que él y le da un ejemplo también cómo abordarla. O sea, qué hacer ante esa emoción. Y frente a esto, lo que vamos trabajando de manera paralela es que tanto los niños como los adultos puedan legitimar o validar todas las emociones que están sintiendo. Muchas veces se tiende a expresar las emociones positivas, pero se anulan, por ejemplo, la rabia, la angustia, la pena, y en el fondo lo que hay que trabajar con ellos es poder, como ya dije, legitimizar esta emoción, y que en el fondo puedan reconocerlas, identificarlas y poner
ponerle nombre de manera asertiva, y que el adulto también logre responder asertivamente a estas emociones y no invalidando al niño por el hecho de que a él le provoque algo que genera desagrado o evoca recuerdos negativos de su historia vital, de su pasado. Claro, yo les voy a dar un ejemplo bien práctico. Cuando, por ejemplo, ven a un niño llorar, un niño, pongamos la edad 4 o 5 años, ¿cuál es la reacción que uno tendía a ver? Porque ahora ya no es así. No llores, que parece niñita, dando a entender que solamente son las mujeres quienes pueden llorar y que el hombre no lo puede hacer. Y algo que está completamente erróneo y que, bueno, se sigue viendo, ¿ya? Y algo por un tema de estereotipos que tenemos como sociedad machista, donde el niño tiene que vestir cuando es chico de celeste y la niña tiene que vestir de rosado, que el hombre tiene que usar el pelo corto, que la mujer siempre el pelo largo. Y son esas construcciones sociales que también, que vienen desde hace mucho tiempo atrás, que también inciden en esto, y que muchas veces coarta a que los niños puedan expresar sus emociones y también sus gustos. ¿Y eso se ve o no se ve? Ustedes son las profesionales. Se ve. ¿Cuál es la importancia que tienen esta regulación emocional y conductual, ya sea en el niño o en los padres o adultos responsables? La importancia de esto radica en que en la medida que el adulto logre regular la emoción, o sea, regular emocional y conductualmente a los niños, va a permitir que ellos controlen sus impulsos, canalicen las emociones desagradables y puedan también tolerar la frustración, siendo que es algo que vemos de manera recurrente en niños, por ejemplo, que frente a un adulto que no reconoce lo que está pasando o invalida la emoción a nivel verbal o no verbal, potencian o existen menos tolerancia a la frustración. En el fondo, si hay adultos que no contribuyen a esto, los niños, a medida que van creciendo, van teniendo menos tolerancia a la frustración, y eso va interfiriendo negativamente en otros aspectos de su vida a medida que van avanzando. Así también la importancia de la regulación es que puede modelar o puede contribuir a que exista mayor motivación y visión hacia otras emociones menos habituales. Existen también estudios que hablan de que la regulación emocional muestra efectos positivos para la mejora de los dominios en el funcionamiento personal, social, laboral. Por ende, tener conciencia de las propias emociones y regularlas va a permitir conocer las capacidades y las limitaciones a medida que se vayan dando diversas vivencias en su vida, valga la redundancia. Además de la importancia de la regulación emocional, existe lo contrario, que son las consecuencias negativas en el caso de no tener una buena regulación emocional y conductual. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿En qué puede derivar en que un niño no tenga una correcta regulación emocional desde la infancia? ¿Cómo esto puede desenvolverse ya cuando él sea un adolescente o un adulto? Claro, le afecta directamente en su proceso, sobre todo de adolescencia o ya más cercano a la adultez, en donde él no logra, por ejemplo, sentir una emoción más estable. O sea, al tiro su emoción va dirigida a una emoción intensa que ya, por ejemplo, desde la rabia se va directamente a la ira. Una persona con ira es capaz de romper cosas, hacer daño, provocar lo que es la violencia intrafamiliar. Y de esa misma forma se van repitiendo patrones transgeneracionales por el mismo hecho de que no hubo un adulto que lograra contener de manera adecuada, que lograra ponerle nombre a las emociones o validarla
Por ende, al no contar con este adulto, no hay una tolerancia a la frustración y eso puede llevar a diferentes conductas, como dice Daniela, incluso se puede ver quizás conductas delictuales, consumo de alcohol y drogas, porque es la forma que pueden tener algunas personas de evitar la conexión con estas emociones, ya que no hay alguien que en el fondo les ponga nombre o contenga lo que evocan estas emociones propiamente tal. ¿Cómo se puede identificar una correcta regulación emocional y conductual de los niños? Partiendo de la base, nosotros siempre tratamos de expresarle a la familia, a los niños, de que no hay una emoción positiva ni una emoción negativa. O sea, todas las emociones son válidas. La idea es siempre mantenerse estable en esta emoción. O sea, la idea es ser consciente del otro, ser consciente de mí mismo y así poder respetar y poder ser consciente de mis propias emociones. Esa es como la idea, que se identifica una correcta regulación emocional y conductual. Estamos de vuelta en el programa Caminos de Esperanza de Radio Chilena del Maule y también de Fundación Créate. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y en la comuna de Molina a través del 92.1. Y también por la señal online radiofamiliachilena.cl. Estamos junto a Daniela Cornejo y Valeria Grandón, ambas del PRM Ayum de Curicó, hablando sobre las estrategias para fomentar las competencias vinculares en la relación materno-filial. Estábamos hablando sobre las competencias vinculares, el trato materno-filial, las emociones conductuales, pero ahora vamos a pasar a lo más relevante de esta temática. Primero, ¿cuáles son los pasos para una adecuada regulación emocional y conductual? Vamos, como dice la canción, pasito a pasito y detallamos y explicamos a todos nuestros auditores. A ver, para una adecuada regulación emocional y conductual, lo primero es que el adulto debe aproximarse al niño de un modo calmado. ¿Esto qué quiere decir? Frente a alguna conducta que el adulto no le haya gustado o que bien el niño manifestó una conducta que puede ser desajustada, no se debe asustar ni estresar al niño al acercarse a hablarle o contenerlo, sino que más bien darle a entender al niño que es una situación que se va a conversar de manera asertiva, que no se le va a retar o no se va a castigar, sino que más bien hay que hablarlo para poder validar lo que él puede estar sintiendo o generar acuerdos respecto a lo que está sucediendo. Así también es importante que el adulto se ponga físicamente a la altura visual del niño. ¿Para qué? Para ayudarlo a que éste no sienta al adulto como una figura atemorizante, hostil, o bien como que sienta que lo pudiesen agredir y se perciba en un mismo nivel afectivo y comunicativo con los padres, para poder, en el fondo, esta altura los va a dejar de una manera simétrica en donde se va a poder entablar un diálogo fluido para que el niño pueda entender o pueda también expresar qué es lo que lo llevó a generar tal conducta o qué es lo que quiere expresar que no ha podido, y eso se lleva en una conducta tal vez pudiese ser desagradable o disruptiva para el adulto y se va a conversar de manera asertiva. Claro, así por ejemplo, si el niño tuvo un mal día en el colegio o quizás está viviendo por una situación de bullying y está en su pieza, encerrado. La idea es que la mamá se acerque a la pieza y si el niño, por ejemplo, está en el suelo sentado o ya sea acostado, la mamá tiene que replicar la misma conducta del niño, o sea, sentarse en el suelo y estar solamente presencialmente al lado de él. Eso es la primera cercanía que debe sentir el niño, que hay alguien al lado de él. Esto, claro, son las cosas ideales que esperamos que hagan los padres, pero regularmente existen situaciones más complejas. ¿Cuáles son las situaciones que tienden a no seguir estos pasos los padres? ¿Cuáles son las que más les dificultan o las situaciones que ustedes como profesionales observan en la cultura chilena, en la sociedad actual? ¿Qué cosas relacionadas a estos pasos
se le hace complicado a los padres? Se le hace complicado principalmente regular conductas estresantes o regular emociones ligadas a la tristeza, a la rabia. Esas son las emociones que más les cuesta regular a los padres, porque claro, un niño feliz es muy agradable, o sea, no hay una dificultad en ese sentido, pero se sienten amenazados ante una conducta ya más disruptiva, que ya prefieren, por ejemplo, ignorarlo, o que el niño se calme solo, o generalmente los padres dicen, no, yo lo dejo solo como 1 hora, o lo dejo solo durante toda la tarde, y después al otro día es como si nada hubiese pasado. Pero no sabe qué es lo que realmente está sintiendo el niño y por qué. Claro, y por ejemplo, uno de los pasos que explicaba Valeria era el adulto calmado. Yo siempre cito el ejemplo de la pataleta del niño en la calle, ¿ya? Porque el niño obviamente no está calmado, no está tranquilo y empieza a hacer su pataleta y el adulto no reacciona de la mejor manera. Uno, por el que dirán los demás, por lo que ve el entorno. Entonces, ¿cuáles son las más recurrentes? O reacciona prepotentemente o a veces lo deja. Pero en ningún momento uno, cuando ve esa situación regularmente en la calle, ve que el adulto se hinca, habla tranquilo. Eso es algo imposible de ver, y yo creo que es algo que se replica regularmente en toda nuestra sociedad. ¿Por qué se da eso? Bueno, ahí también viene lo que ya habíamos estado hablando anteriormente respecto a las competencias vinculares de este adulto o la historia vital, en donde ahí también adquiere relevancia la socioeducación respecto a esta temática y cómo ir enseñando, entregando herramientas asertivas para que puedan vincularse de manera positiva con su hijo. Tal como tú dices, es recurrente ver que un adulto se desajusta o no logra regular adecuadamente a un niño por el que dirán. Es algo que vemos, se ve de manera recurrente, pero frente a eso también es importante que los adultos vayan conociendo a sus hijos, puedan saber qué es lo que lleva al niño a hacer esta pataleta, o tal vez generar acuerdos previos a salir, por ejemplo, y acuerdos que sean atingentes a la etapa evolutiva, a la edad del niño. Si es un niño, por ejemplo, de 2 años, no va a entender que al salir no tiene que pedir, por ejemplo, un dulce. Pero si es un niño de 4 o 5, previo a salir, tal vez hacer acuerdo. Tú quieres esto, bueno, yo te voy a dar esto, pero no hagas esto, pero generar acuerdos concretos y específicos acorde a la edad del niño. Hay muchos adultos que hemos visto que esperan que sea un niño, por decirlo de una forma, ideal, pero ellos no están dispuestos a entregar o a generar modificaciones en sus patrones de en sus competencias. Entonces, frente a eso es importante que los adultos generen estrategias, generen acuerdos y puedan de a poco ir vinculándose con su hijo, conversar con ellos, conociéndolo y ver qué es lo que les molesta, qué es lo que no les molesta, o cómo solucionar situaciones tal vez puntuales que se dan en la casa, que luego se replican en otros contextos, porque el que se dé una pataleta en la calle no significa que nunca se ha dado algo en la casa, pero tal vez la estrategia de regulación en la casa ha sido de manera diferente. Y claro, y lo otro que uno cuestiona es que si se da una pataleta es por algo que el niño se disgustó. Y regularmente pasa cuando, por ejemplo, quieren algo. Uno, mira, y esto se ve mucho en estas fechas. Por ejemplo, en esta fecha donde mucha gente en el centro comprando ya útiles escolares o en la etapa de Navidad. Y uno sabe que eso pasa porque el niño quería a lo mejor algo y el papá no se lo entregó. Los padres conocen muy bien a sus hijos, entonces también deberían saber cómo enfrentar esas situaciones. Sobre todo esto existen las estrategias y es el nombre principal de la temática que estamos hablando. ¿Cuáles son estas estrategias que fomentan las competencias vinculares en la relación materno-filial? Ya, primero que todo podríamos comenzar con el contacto físico para calmar al niño, pero siempre es necesario evaluar si el niño realmente quiere eso. Por ejemplo, quiere que su mamá o su papá lo toque suavemente, tomarlo en brazos, o tocarle el hombro o acariciarlo. Eso va a depender de lo que el niño demande.
Lo otro que también es súper efectivo es no dejar solo al niño. Quedarse con él durante todo el periodo en que dure esta conducta estresante, esperando a que el niño se calme. O sea, puede la madre quitar su atención momentáneamente de la conducta inadecuada, pero el niño siempre va a sentir que su madre, a pesar de que él tenga una pataleta o esté muy enojado, la mamá igual va a seguir ahí. O sea, no va a sentir este sentimiento de abandono emocional. Lo otro que es muy efectivo es usar el reflejo afectivo. Eso significa verbalizar lo que está ocurriendo, pero siempre de un modo respetuoso. Por ejemplo, a través de palabras y frases simples, verbalizar el afecto o el sentimiento que el niño podría estar experimentando. Por ejemplo, yo sé que te enojaste porque no quieres irte a dormir, o yo sé que te enojaste porque no te quise comprar lo que tú querías, o te dio pena que me fuera y por eso estás enojado. La idea es ayudarle al niño que él sepa el por qué siente esa emoción. Y tal como dice Daniela, es importante que el niño sepa por qué siente esa emoción y que también vea que el adulto está entendiendo lo que le está pasando. O sea, que en el fondo, al usar estas verbalizaciones, que el adulto le diga, bueno, yo sé lo que te pasó, y no que en el fondo esté invalidando la emoción que está vivenciando. Así también es importante que se ignore, distraiga y se dirija la atención del niño, pero ofreciendo otras alternativas. Si el niño está haciendo una pataleta, es importante que se otorguen alternativas que sean diferentes pero adecuadas a lo que el niño espera. Por ejemplo, desviar la atención del niño con algún juguete, alguna actividad deseada, alguna broma, alguna acción que sea entretenida, pero que no sea sobreestimuladora para él. Bajo este punto es importante mencionar que ignorar a través de distraer y redirigir evita reforzar la conducta que es indeseable. En el fondo, poder buscar otra acción que al niño le genere agrado y que lo saque de la pataleta, pero que también el niño entienda que el adulto está comprendiendo lo que le está sucediendo. Claro, y cuando el niño ya está un poco más calmado, se recomienda reflejar, conectar y verbalizar la emoción surgida en el niño. La idea es, ¿te sentiste enojado, molesto, triste? En forma de pregunta. La idea es, ¿te sientes enojado por esto o por lo otro? Y la idea es indagar con el niño en sus emociones y reflexionar sobre las consecuencias de su conducta. O sea, frente a conductas inapropiadas, ayudar al niño a reconocer y a razonar acerca de las consecuencias emocionales y físicas que sus acciones tienen en otras personas. Por ejemplo, si le pega a su hermana, dejarle en claro que eso le causa dolor, o si le quita ese juguete, se va a molestar, después no va a jugar más contigo. La idea es que siempre esté claro de la consecuencia que tuvo esa emoción disruptiva o inapropiada. Y la idea siempre es no utilizar un tono culpabilizador o ridiculizador. La idea es siempre tratarlo con mucho respeto. Claro, ir orientándolo. Claro. Sí, porque, claro, y es bueno eso que explican ustedes, porque regularmente los padres padres que tienden a ser un poco más negligentes, no tienden a explicarle a los niños las consecuencias de sus acciones, porque hay niños pequeños que reaccionan muchas veces impulsivamente. Entonces tienden, no sé, a pegarle un combo a un vidrio, que se va a romper incluso el brazo. Entonces son situaciones que pueden ser habituales, pero que también pueden tener muchas otras consecuencias. Nos quedan más estrategias, ¿cierto? Sí, también es importante ver que hay algunos niños que no expresan sus emociones intensas o sobreinhiben sus reacciones en situaciones donde se espera, por ejemplo, que demuestren algún malestar, por ejemplo, la muerte de una mascota o de un ser querido, o el cambio brusco de casa, de nana, de colegio. Los padres también deben ser muy atentos y ayudar al niño a identificar y a verbalizar estas emociones para facilitar el desarrollo de un adecuado vocabulario emocional.
Así también podemos ver que es importante ya en la búsqueda de otras soluciones o alternativas, que exploren y reflexionen con el niño otras posibles maneras de enfrentar y solucionar las situaciones estresantes que se están viviendo y la expresión de estas mismas emociones. Por ejemplo, que le pregunten o le digan, te enojaste mucho y le pegaste a tu hermana, pero podría haber hecho eso en vez de... y explicarle qué es lo que podrían haber hecho. O si el niño es muy pequeño, el padre puede, como ya habíamos mencionado antes, proponer diferentes alternativas que sean del agrado del niño. Así también es importante que se establezcan rutinas, guías y límites claros. Por ejemplo, identificar y reflexionar con el niño sobre aquellas conductas que han sido inapropiadas y las consecuencias que están presentando, y reforzar las conductas apropiadas que se hayan dado en la interacción en general. Por ejemplo, reforzar cuando el niño se calmó, o cuando se han verbalizado las emociones, o cuando se han llegado a consenso entre ellos, así como también mencionábamos anteriormente, hacer tratos simples. Esto con el fin de anticipar y prevenir ciertas situaciones estresantes, como por ejemplo, la próxima vez que vayamos al supermercado, acuérdate que te voy a comprar pan, pero no un juguete. O la próxima vez que vamos, te voy a comprar esto, pero tú no hagas una pataleta. O si hay algo que no te gusta, coméntamelo. O juntos vamos encontrando soluciones. Y finalmente, como estrategia, el refuerzo de la atención positiva. El elogio y la aprobación para los niños aumenta la probabilidad de que ellos vuelvan a intentar calmarse o expresen adecuadamente situaciones que promueven la autoestima saludable en ellos. En el fondo, cada vez que un papá le dice a un niño, hoy tú eres un buen niño, lo hiciste muy bien, o te felicito por no haber hecho la pataleta y habernos dicho lo que pasaba, va fomentando que los niños no recurran a estas estrategias, porque ven cómo los padres sintonizan con sus emociones y las validan también. Suena bien, suenan atractivas estas estrategias, pero quizás muchos padres o adultos responsables les cuesta un poco llevarla a cabo, ponerla en ejecución. Como profesionales, ustedes, ¿cómo piensan que se debe orientar de forma correcta a aquellos padres o adultos responsables para que apliquen todo esto, para que lleven a cabo estas estrategias? Nosotros en el proceso terapéutico siempre utilizamos algunas técnicas que tienen que ver con la autoconciencia, o sea, cómo yo me veo practicando, por ejemplo, sesiones lúdicas con mi hijo. Nosotros tenemos un sistema de grabación también, tenemos una sala de espejo en donde también le mostramos a los papás, mira, así tú te ves relacionándote con tu hijo, tú crees que podría haber sido de otra manera, o sea, quizás no lo podría haber ignorado en este momento, y ahí los padres o las madres dicen que sí, claramente podría haber actuado de otra forma, no me había dado cuenta. La idea es que siempre guiarlo a ser como consciente de cuáles son sus actos, porque la idea es que ellos fomenten su capacidad de autocrítica, porque la idea como decías tú, es difícil que esto se logre de forma tan imponente o decirlo solamente una vez. La idea es que ellos también sean partícipes de este proceso y digan, claro, en qué partes tengo que mejorar, que tengan la capacidad para cambiar, o que tengan la motivación también para cambiar algunas conductas que están fallando. Así también como los procesos que realizamos son íntegros, donde trabajamos con los niños y los adultos responsables, a nivel individual vamos trabajando con los niños el tema de las emociones, vamos generando una psicoeducación, vamos trabajando de manera lúdica, y muchas veces en sesiones podemos ver, los niños expresan, o también de manera no verbal, podemos ver cómo los padres validan o invalidan alguna emoción. Entonces, en torno a eso vamos trabajando de manera paralela para poder, en el fondo, generar cambios significativos que contribuyan al bienestar y al desarrollo socioemocional de los niños. Entonces, vamos trabajando de manera paralela con los recursos que vemos a nivel individual, así como también a nivel familiar. Perfecto. Son las 11:52 y ya se nos va a acabar el tiempo, sin antes entregarles a ustedes los micrófonos. No se lo lleven a la casa, para que entreguen un mensaje a todos los padres o adultos responsables para que puedan guiar a su hijo relacionado a esta temática. Adelante.
Bueno, el primer consejo en realidad, como lo hemos comentado con Valeria, es poner en práctica desde mínimos detalles, como acercarme a mi hijo de forma calmada. Son pasos muy simples que son fáciles de desarrollar si uno es consciente de sus propias emociones. Bueno, y finalmente, como lo hemos dicho durante el programa, no invalidar las conductas de los niños. Muchas veces los niños no pueden expresarlo en el verbal porque no conocen lo que les está sucediendo, pero existen conductas que son llamativas para los adultos, y frente a eso lo podemos invitar a que generen una cercanía con los niños, puedan conocerlos, ver qué es lo que les está pasando, y ellos mismos contribuir a este vocabulario emocional que los niños debiesen tener respecto a las emociones que vivencian y en el fondo que son tan fundamentales para el desarrollo de su vida. O sea, desde emociones tan básicas, en el fondo es como más adelante ellos van a poder vincularse con un grupo de pares en diferentes contextos sociales. Perfecto. Agradecemos que nos hayan visitado. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Valeria. Este fue un nuevo programa de Caminos de Esperanza, la edición del 1 de marzo del 2018. Esperamos que a todos les haya llamado la atención este tema, lo pongan en práctica. Agradecer a ustedes, muchas gracias. Esperamos que vuelvan en otra oportunidad con otra temática que sea igual de relevante para seguir ahondando sobre este importante tema del área de infancia y familia. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Esto fue Caminos de Esperanza de Fundación Créate a través de Radio Chilena del Maule. Escúchenos la próxima semana, tenemos temas relevantes también. Muchas gracias, adiós. En Radio Chilena del Maule y Fundación Créate hemos presentado Caminos de Esperanza.